Sí somos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión de Sí Somos. Hola Julia, hola Gracia, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno, porque hoy vamos a platicar de mi mero mole. Sé que ya hemos platicado antes sobre la participación de mujeres en medios, pero en esta ocasión me gustaría que nos enfocáramos específicamente en la representación violenta y la sexualización de las mujeres en los medios de comunicación. Muy bien. Todo esto porque obviamente si viven en México y no viven abajo de una piedra, han sabido, aunque en contra de su voluntad, insisto, han sabido sobre este programa que todos ven, o aparentemente mucha gente ve, en la televisión nacional de México, que es La Casa de los Famosos. También si no vives abajo de una piedra, sabes que sacaron hace semanas a Adrián Marcelo, que era un influencer, supongo. Comediante. Comediante a la Psicólogo. deriva, porque todos lo están Psicólogo. cancelando. Es psicólogo. Ya no, porque la universidad le quitaron la cédula. Y precisamente, ¿por qué? ¿Por qué lo sacaron si era el personaje que le llevaba más rating, ¿no? al programa? Precisamente porque ejerció violencia de género explícitamente en contra de sus compañeras en más de una ocasión, pero también dio discursos que daba pie a normalizar este tipo de violencia. Claro. ¿No? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo sacaron? Solo hasta que los patrocinadores se fueron. Entonces, eso por hacerles un resumen rapidísimo. Y ahora, lamentablemente, como parte de ese ciclo de violencia, Kiren Miret, una de las productoras del programa, ha denunciado que en sus redes sociales ha recibido amenazas de muerte, mensajes de odio de verdad brutales. Y entonces algunas personas dicen, pues claro, tú eres responsable de haber creado ese programa y de haber permitido la violencia de Adrián Marcelo. Y pese a que sí pienso que es responsable de eso, como todo el equipo de producción, no hay ninguna justificación para ese nivel de violencia que reciben las mujeres que están dentro en medios, porque no estamos acostumbrados tampoco a ver a grandes productoras en los medios, ¿no? Sí es. Yo quiero mencionar, también en este programa voy a hablar de mi propio caso, pero antes de hablar de mi caso, el caso, la violencia digital que he estado viviendo, quiero mencionar otro caso interesante. ¿Vieron Baby Reno? Buenísima. No, es una serie basada en hechos reales donde el protagonista realmente vivió lo que cuenta. Entonces es muy interesante, pero trata de una mujer, Marta, vive acosándolo, ¿no? Y Marta en la vida real también existe. Entonces ahora, a partir de eso, la gente se puso a buscar a la verdadera Marta y le empezaron a acosar, a hostigar, a amenazar de muerte, incluso a ir afuera de su casa. Entonces, a partir de los medios de comunicación y de todos los productos culturales en su variedad, películas, series de televisión, etcétera, se propaga una violencia hacia las mujeres que termina en esto, en amenazas de muerte. Entonces, hablando de mi experiencia, el otro día, hace 2 semanas, saqué un video. Y el video... eres, productora de contenido. Porque yo soy creadora de contenido. El video tiene mucho que ver con la violencia y la sexualización y la violencia estética hacia las mujeres. Saqué un video en donde digo, denunciando un cartel en Oaxaca en donde dice un sapo negro y un sapo rosita y te invita a aclararte la zona íntima. Entonces yo denuncio cómo hasta nos quieren aclarar allá abajo y cómo ponen a nuestra vulva como un sapo negro, que es el feo, además de que es sumamente racista, es sumamente misógino. Exacto. Hice ese video y no tienen idea la cantidad de hostigamiento, amenazas, humillaciones que he vivido en mi contra, tanto que la semana pasada 2 personas me amenazaron de muerte por hacer contenido, por denunciar la violencia estética. Entonces está tan normalizado que, sobre todo en un ámbito tan poco regulado, que es tan difícil de regular como las redes sociales, las mujeres que creamos contenido, incluso las que ni siquiera crean contenido, seamos foco de grupos de hombres en particular, aunque también mujeres, donde sienten que tienen la libertad de poder amenazar de muerte. Y nos ha pasado a la productora, nos ha pasado a mí, nos ha pasado a Marta, que pues nada tenía que ver con la tele, pero pusieron su imagen en la televisión. Y eso es lo que estamos viviendo las mujeres en los medios.
A mí no me parece que sea difícil regularlo. Me parece que hace falta voluntad política y de los medios, digo, y de los privados para poder hacerlo. O sea, la violencia digital simplemente es como un paso, o sea, de lo real. O sea, Así es. Y Olimpia lo dice muy bien, Olimpia Coral Melo, lo virtual es real, ¿no? Y cuando nosotras reconocemos que esa violencia, a pesar de que te lo escriba una cuenta anónima, si te están amenazando de muerte, tú te sientes insegura y te sientes violentada, ¿no? Si a la productora le están escribiendo y le están diciendo cosas, por más que sea alguien que tú no puedes identificar, ¿quién tiene esa responsabilidad? Facebook, ¿quién tiene esa responsabilidad? Instagram, bueno, o sea, es lo mismo, pero me refiero a que Mark Zuckerberg, ¿no? Y hay que nombrarlo, Elon Musk, o sea, hay que nombrar a los dueños de esos medios que también se vuelven medios de comunicación y que las redes sociales y los dueños son los principales responsables de esa violencia que vivimos. Entonces, eso para mí me parece muy importante nombrarlo porque creo que muchas veces se diluye en esas responsabilidades, ¿no? O sea, obviamente directamente es del Estado, claro, hay que decirlo, porque tiene que existir esa regulación, que entre la libertad de expresión también debe existir una libertad, una protección hacia la persona. Entonces, eso por una parte. Respecto a lo de la Casa de los Famosos, yo no lo entendía mucho, o sea, yo no lo veía y creo que ahí también, es que no lo veía porque yo no lo entendía, pero de repente me empezó a salir en redes sociales y me interesó y me di cuenta que muchísima gente lo ve. Y eso me parece un fenómeno interesantísimo. Es el programa más exitoso en la medición de rating. Totalmente. De México, no y me solo de parece Televisa. interesantísimo. Y yo siempre critico a las personas que desde una superioridad moral dicen como, ay, no, yo no veo eso. A ver, claro que sí lo ves, te salen en redes sociales. Y si no lo ves justo como, ok, no significa que tengas que contratar para verlo 24/7, pero sí entender esos fenómenos que la gente lo ve, ¿no? O ¿Por qué lo ve? ¿Y por qué lo ve? Exacto, claro. ¿Por qué lo está consumiendo y no de que, ay, no es que la gente mientras está viendo eso, está pasando esto en México? Claro que no, la gente tiene capacidad de ver lo que está pasando en México y sentarse 3 horas, 4 horas o lo que sea a ver un programa de televisión. Pero me parece interesante ese fenómeno porque mucha gente, o sea, antes estaba tan normalizado que personajes como Adrián Marcelo ejercían ese tipo de violencia que nadie decía nada. Nadie decía nada. Eran chistes. Eran chistes, exactamente. Y que ahora la misma gente es la que pide su expulsión. O sea, a ver, a lo mejor es mi algoritmo, que también eso es interesante. Exacto. En mi algoritmo yo encontraba mucha gente que estaba en su contra. Y hasta que una amiga me dijo como, es que es tu algoritmo. O sea, es tu algoritmo porque... burbuja. Exacto, porque hay mucha gente que lo apoya. Hasta que yo empecé a ver que existe un grupo importante de gente que apoyaba a Adrián Marcelo. Incels. Y ojo, exacto, y ojo, no es Adrián Marcelo, ¿no? O sea, no es el personaje. Así como Adrián Marcelo existe un Temache, existen muchos personajes que gracias a estos chistes, gracias a esta comedia que antes era muy normalizada y permitida, se han vuelto famosos. Entonces, nada más, cierro esa parte diciendo, hay una guerra cultural bastante importante en las redes sociales, en los medios de comunicación, hay que tomarla en cuenta porque lo que antes era permitido hoy ya no lo es. Y hay dos grupos bastante importantes creo que muy divididos entre hombres y mujeres, y no lo quiero llamar polarización, lo quiero llamar politización, de gente que ya no va a permitir que se violenten a otras personas y de gente que quiere continuar normalizando esos hechos. Y no solamente de personas, sino que también tiene consecuencias. Hablábamos que el cambio se dio porque patrocinadores específicos, patrocinadores grandes, se bajaron de la Casa de los Famosos precisamente por no compartir esos valores o esa información que él transmitía. Ahí también es importante decir, ¿de verdad son buena onda los patrocinadores? Ajá, exacto. Cuando dejen de invertir en armas en Israel, es que real. O sea, es que exacto, porque me parece conflictivo decir, bueno, o sea, si pinto mi línea, mi línea, puedo soportar el genocidio, puedo soportar otro tipo de violencias, puedo nombrar a gente que está denunciada por acoso, por otro tipo de violencias, pero mi línea la pongo con Adrián Marcelo. Sí, exacto. Entonces, digo, se vale que por lo menos empiecen a poner una línea. Pero es también para hay que darles también una buena imagen a ellos. Sí, o sea, por a mí no me supuesto, parece es un tema de reputación. Pero yo sí aplaudo que se haya el salido. hecho de que tiene un costo de reputación eso asociado sí. O sea, incluso para su a las imagen, marcas. que su imagen se sigue deteriorando. Pero el costo Pero que está les asociado, costó... o sea, es asociado ya a un costo de reputación. Sí, sí, sí. Y
o sea, y nos tocó décadas hablando del capitalismo salvaje que es moderno y es un bebé en términos de historia. ¿Cuántas décadas nos costó a que justo sí perdieran varo? O sea, que tuviera una implicación más allá de salir a decir, no sé, no comparto lo que dice Adrián, o lo cancelamos, etcétera. Sí. Y va más allá también del tema de la cancelación, porque la salida fácil es decir, estamos en contra de la cancelación. No, solo yo sí puedo escoger que no quiero escuchar violencia, porque una cosa es una opinión y otra es un discurso de odio. Okay. Es que yo voy mucho para allá, porque ¿cuál es el problema de que haya hombres como Adrián Marcelo con tanta visibilidad o con un espacio tan importante en la Casa de los Famosos? ¿Cuál es el problema con que el Temach tenga miles y miles y miles de seguidores? ¿Y problema para quién? Exacto. ¿Y qué? Perdón. ¿Y problema para quién? Ajá, exacto. El problema es que se está difundiendo un discurso de odio. Una que yo le escuché a Adrián Marcelo fue un comentario sumamente gordofóbico que no quiero repetir aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se empieza a normalizar estos comentarios y que como lo está diciendo alguien que es súper famoso. Válido. Ajá, entonces como que se valida de cierta forma. Y esto reproduce violencia, lo mismo que el Temach. Yo no me acuerdo si ya lo conté aquí, pero el Temach hace un año más o menos hizo un dúo de un video mío y me cayó amenazas. Y esta vez que subí este video sobre los sapos, varios creadores de contenido con muchos miles de seguidores crearon réplicas a mis videos. O sea, ustedes ven en TikTok, en Twitter o X, en YouTube, y hay videos tirándome odio. Y eso está reproduciendo muchísima violencia hacia mí. Entonces yo sí creo que tiene que haber una sanción para aquellas personas que están difundiendo mensajes de odio. Porque ¿en qué acaba? En que nos están intimidando, en que ellos sí están atentando contra nuestra libertad de expresión, porque entonces ya no podemos hacer contenido, además contenido sobre derechos humanos, que es lo que más se debería estar difundiendo, nos están intimidando. La cancelación, porque te vi incómoda. Claro, a ver, yo estoy súper en contra de la cancelación. O sea, en algún momento me parece que la cancelación no surge de la nada. Surge porque faltan políticas, faltan sanciones, faltan especificaciones dentro y fuera de las redes sociales y de los medios para regular esas acciones. O sea, normalmente, sobre todo las mujeres, cuando vivimos violencia y no encontramos respuesta de parte de las instituciones, pues encontramos otras formas para poder organizarnos, para poder visibilizar esas violencias, ¿no? Entonces yo creo que la cultura de la cancelación nace por eso. Pero creo que la cultura de la cancelación no arregla los problemas de fondo en cuanto a los discursos de odio. Porque inclusive hasta, o sea, lo podemos ver en la historia, o sea, cómo surge la ultraderecha, cómo surgen los discursos conservadores, cómo surgen los gobiernos conservadores. Pues de eso, de personas consideradas como perseguidas porque sus discursos no son permitidos, ¿no? Porque sus discursos o los espacios para poder organizarse no son permitidos. Creo que hay una línea muy delgada entre permitirlos y dejar que ocurran, es decir, no vas a encontrar a un grupo de nazis y va a ser como muy, o sea, vamos a convivir entre ellos, déjalos convivir, exacto. Pero creo que la cultura de la cancelación se ha vuelto muy nociva, inclusive para invalidar los discursos de otras personas. O sea, no sé si me explico. Sí. A ver, si tú cancelas a un Temach va a encontrar la forma de si tenía 20 seguidores, ahora va a tener 40 o 60 seguidores, porque esas personas, como no son escuchadas, como no están en algún lugar en donde realmente puedan discutir con otra persona si es válido lo que están diciendo o no, pues entonces al final eso se va a multiplicar. Entonces los discursos de cancelación, yo entiendo evidentemente que hace falta que se regulen ciertas cosas. Yo sí creo que hay un límite en la libertad de expresión. Y que se quiten ciertos espacios. Pero ¿qué está pasando ahora? Adrián Marcelo lo están cancelando de todos los lugares, pero Adrián Marcelo va a encontrar la forma de presentarse en algún lugar y que en ese lugar, en lugar de que a lo mejor donde no lo hubieran cancelado, llegaban 1,000, pero ahora van a llegar 10,000. Entonces su discurso se vuelve válido para esas 10,000 personas.
Entonces, Ay, qué yo complicado. sí creo que, claro, tiene que haber sanciones, pero esas sanciones tienen que ir en contra de un punitivismo Sí. que haga que la persona sea inválida, o sea, que lo que opine esa persona sea inválido. Sí, porque no tratas de invalidar a una persona por ser esa persona. O sea, lo Pero que ya también tratas ya de cayó en un punto cancelar, así. o sea, lo que intentas erradicar, y sí es la intención, el discurso de odio, ¿no? Porque qué tan válido es que en los medios de comunicación se sigan permitiendo reproducir discursos abiertamente de odio. Pero es que entonces, o que validen la violencia yo sé, que viven no solamente mujeres, grupos que han sido marginados o vulnerados sistemáticamente. pero es que desde entonces, o sea, entonces desde antes lo frenas, o sea, desde antes Ah, sí, no lo metes a Adrián invito. Marta. Exacto. No lo invitas. Sí, 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 Desde antes en tu exactamente. contrato tiene que estar establecido, porque según a él lo contrataron, bueno, lo metieron a la Casa de los Famosos para ser controversial, pero también un controversial hasta dónde, ¿no? Entonces creo que Exactamente. justo desde un principio, o sea, desde un principio comienzas ahí, valga la Sí. redundancia. Y que también es válida la decisión de la gente como audiencia, decidir, aunque lo invitaron, aunque pongan a Mil Temacho, aunque pongan, yo puedo decidir no consumir esto. Claro, Sí. sí, O cuestionarlo, sí consumirlo y también cuestionarlo. que es lo interesante. Oigan, pero me parece que hay también mucha resistencia hacia estas figuras, hay mucha resistencia ya muy articulada a partir del feminismo y otros movimientos, en donde estamos exigiendo un alto, a la violencia contra las mujeres en los medios, también a la sexualización, que es otra forma de violencia, y creo que estamos ganando poco a poco. Sí. O sea, hay cosas ahorita en la televisión mexicana, por ejemplo, que de verdad ya no se pueden Sí. hacer, o en los comerciales, es decir, como que sí hay ciertos estereotipos de mujeres que se están dejando atrás Sí. y que como colectividad estamos Ganando, denunciando sí. y de alguna forma ganando. Queda mucho, pero creo que Sí, se... yo que se Y también. está que esos productos culturales no se limitan solamente a programas, a series, películas, etcétera, sino también en la reproducción de noticias. Desafortunadamente también saben del caso de Giselle, no recuerdo su apellido porque es francés. Giselle Pelicot. Pelicot en Francia, que denunció a su esposo y a otras Sí. más de 50 personas porque la violaron por muchos años. Sí. Entonces, el tratamiento que he visto, que he leído desde la prensa justo. extranjera y en México, me parece que cuando leía notas que eran escritas por hombres, me parecía como un poco Deja tú menos las notas. sesgadas, Ajá. pero sí creo que hay un esfuerzo por entender, pero que todavía no está sucediendo, compartir la información de la manera más responsable. Es decir, decir explícitamente la violaron, más de 50 personas, está en juicio, y reproducir y darle testimonio, darle una, digamos, una lámpara más grande a ella. Es justo ¿No? lo que iba a decir. A ver, No a ellos. ella lo que dice es, quiero, o sea, para empezar, la decisión de ella fue, quiero que ellos, Que la vergüenza cambie. exacto, que la vergüenza cambie de bando, pero aparte quiero que ellos se vean. O sea, porque el juicio pudo haber sido sin ella, Así sin que ella estuviera presente, sin que se vieran ellos, y ella dijo, no quiero que se vean. Pero ¿cómo lo toman los medios? Siempre la sacan a ella triste, la sacan a ella con lentes, la sacan a ella como con la víctima, pero exponenciándola a ella y no a ellos. Y ellos, ¿cómo salen? Con cubrebocas, con gorra, con lentes, pero a ellas jamás los ponen como los principales responsables. La ponen a ella como una heroína, pero también desde un punto de vista como... Y como ellas- la víctima perfecta. como la víctima perfecta, de que yo salí, o sea, que justo creo que es un fenómeno todavía muy... Es que hay muchas maneras de violentar la imagen de las mujeres Exacto, en los medios. exacto. O sea, no solamente es sexualizándolas, es poniéndolas o revictimizándolas, como en este caso. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, lo último que digo es que sigamos uniendo esfuerzos dentro de lo digital. También podemos organizarnos, entonces, pues siempre estar unidas y acompañadas. Gracias. Para Pues, cerrar. decir que todas tenemos que acompañar a las víctimas de violencia digital, Julia. Todas tenemos que salir pues a defender a esas mujeres que han sido víctimas, porque creo que es importante también nosotras unirnos, porque si no lo hacemos nosotras, ¿quién más lo va a hacer? Así es. Y porque no necesitas formar parte de un gran medio de comunicación para sufrir este tipo de Exactamente. violencias, desafortunadamente. Solamente diría también, para cerrar, es que como audiencia tenemos derechos
hay que conocerlos, Sí. hay que conocer las instancias en las que también podemos cuestionar o solicitar distinto contenido, porque es nuestro derecho, y a quienes formamos parte de medios, asumir esa responsabilidad que es cambiante, sí, pero que es constante Sí. y que no la podemos eludir de ninguna forma. Sí. Muchísimas gracias, chicas. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en esta emisión. Nos vemos en la próxima emisión de Sí Somos. Síguenos en nuestras redes sociales también. Nos vemos. Es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Y es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Los golpes te los da la vida, no las personas. Los insultos van en contra del problema que tanto cuestionas. Es momento de cambio ahora. Somos la especie que razona, entonces demostrémosle al mundo que la violencia no se perdona. Porque no sería lindo que le pase a un familiar el dañar su integridad físicamente y mental, Entonces piensa en el ponerte en su lugar y entender que afectarán todos tus puntos vitales. Sociedad fuera de control, hombre agresivo por el alcohol, niños que aprenden de esa agresión, golpes a blancos de otro color, mujeres víctimas de violación, respuestas críticas y represión. Los barras dominan la situación, seguimos buscando una solución. En el futuro que espero, violencia cero es el lema, junto con mis compañeros por una paz sin problemas, mirando fijo hacia el cielo, teniendo en claro la meta, que la vida que queremos no es con acciones violentas.